Imaginemos la siguiente escena. Es sábado por la tarde, por fin hay un momento libre en casa, no hay urgencias a la vista y nadie está pidiendo absolutamente nada. El supuesto momento ideal de la semana, claro. Exacto. El cuerpo cae pesadamente en el sofá y bueno, debería ser un instante de alivio, pero de repente el corazón empieza a latir más rápido. Aparece esa taquicardia que no tiene ningún sentido aparente. Tal cual. Una culpa asfixiante empieza a subir por el pecho, un nudo en el estómago se tensa, hasta que resulta físicamente imposible quedarse ahí sentada. Hay que levantarse a, no sé, a doblar unas camisetas, a organizar un armario o a revisar un correo de trabajo. Es una reacción automática. Y es una paradoja fascinante, fíjate. Que arrastra gran parte de la sociedad. O sea, para llegar al fondo de este mecanismo, vamos a cruzar datos de una pila de fuentes buenísimas. Tenemos desde investigaciones sociológicas en Buenos Aires, boletines de comunidad mujer, hasta artículos médicos y neurociencia clínica. Una base brutal para meternos de lleno en este análisis a fondo. Totalmente, porque nuestra misión en esta inmersión documental es desgranar un fenómeno que es invisible, pero con un peso absolutamente aplastante. Vamos a entender qué es realmente eso que llamamos carga mental y por qué este burnout tiene un clarísimo sesgo de género. Pues vamos directo al núcleo, porque si alguien siente taquicardia al sentarse en el sofá, o sea, significa que el diagnóstico popular está equivocado. Solemos confundir el cansancio físico con algo infinitamente más complejo. Claro, es que la fatiga muscular responde al reposo físico. Te sientas y se pasa. Pero aquí estamos hablando de otra cosa muy distinta. La Clínica Mayo hace una distinción clarísima entre la actividad muscular y el desgaste cognitivo. Y ahí es donde entra la psicóloga Gabriela Martínez Castro, ¿verdad? Ella hace una disección muy útil del cansancio mental y lo divide en 3 frentes. Eso es. 3 frentes que, además, operan simultáneamente en el cerebro. Comprenderlos es el primer paso para dejar de culpar a la simple falta de horas de sueño. El primer frente es el cansancio emocional. Que no es simplemente estar un poco triste o estresada por un pico de trabajo, o sea, va más allá. Va muchísimo más allá. Es el desgaste monumental que supone sostener emociones intensas, propias y ajenas durante un periodo muy prolongado. Y todo esto sin tener un canal de descarga seguro. Ya. Es esa apatía repentina o esa irritabilidad a flor de piel. Esa sensación tan poética pero tan real de que el alma pesa. Y luego, por otro lado, tenemos el cansancio sensorial. Que hoy en día, viviendo rodeados de estímulos todo el rato, pues es casi ineludible. Totalmente ineludible. O sea, es el colapso del sistema nervioso central por sobreestimulación. El cerebro humano está procesando constantemente la luz de las pantallas, el ruido del tráfico, las notificaciones del móvil. Madre mía, las notificaciones. Es un bombardeo. Es que ese procesamiento continuo agota los recursos neurológicos. El cerebro debe decidir, milisegundo a milisegundo, qué estímulo es una amenaza y cuál debe ignorar. ¡Qué locura! Y nos faltaría el tercer pilar. Sí, el cansancio social. Este ocurre cuando las interacciones exigen más energía de la que uno tiene disponible. A ver, supongo que hablamos de esos eventos o dinámicas laborales donde hay que mantener una fachada de amabilidad sostenida, ¿no? Exacto. Son interacciones donde no existe una conexión real y auténtica que te devuelva la energía que estás invirtiendo en sonreír y ser agradable. Fíjate, escuchando estos 3 pilares, me viene a la cabeza la analogía de la batería de un teléfono móvil. Es algo muy visual. A ver, cuéntame. Pues a veces se comete el error de creer que la batería se gasta exclusivamente por tener la pantalla encendida y el brillo al máximo, que eso equivaldría al esfuerzo físico puro. O sea, correr, limpiar la casa, cargar peso. Claro, lo que se ve desde fuera. Exacto. Pero en la vida real, lo que está drenando drásticamente la energía y calentando el dispositivo son las 50 aplicaciones que están funcionando en segundo plano. Qué buena comparación, totalmente. Están ahí ocultas, consumiendo datos, buscando red, actualizando información sin parar. El cuerpo físico puede estar aparentemente en reposo en el sofá, pero la batería cognitiva se está agotando a una velocidad vertiginosa. Y lo más oscuro de esa analogía de la batería es que quien lleva esas 50 aplicaciones instaladas muchísimas veces ni siquiera es consciente de que están operando. Ya, porque es un software invisible, digamos. Por eso fue un hito tan importante cuando la sociología le puso nombre a esto. Fue la socióloga francesa Monique Heikolt quien ya en los años 90
tomó el término de carga cognitiva. Que hasta entonces solo se usaba en fábricas y oficinas, ¿no? Efectivamente, se usaba estrictamente en el entorno laboral y ergonómico para medir la saturación de los operarios, pues ella lo adaptó para aplicarlo a la organización familiar y lo bautizó como carga mental doméstica. Una carga que, y esto es vital aclararlo para quien nos escucha, no consiste en ejecutar la tarea física. O sea, no es encender la lavadora ni ir al supermercado a por manzanas. No, no es hacer, es el esfuerzo cognitivo perpetuo de planificar, administrar, delegar y supervisar. Claro, es estar cenando tranquilamente y de repente recordar que al día siguiente falta una cartulina para el colegio. O prever que hay que pedir la cita del pediatra antes del viernes. O calcular mentalmente si queda suficiente detergente para el fin de semana. Esa es la esencia. No es hacer la tarea, es recordar y prever que hay que hacerla. Y este concepto académico, bueno, experimentó una explosión viral a nivel mundial hace unos años, en 2017. Sí, gracias a la ingeniera informática y dibujante francesa Emma Clit. Su cómic fue un fenómeno. Fayette de Monde, que se tradujo como «deberías haber preguntado». Ese mismo. Ilustró magistralmente una dinámica súper cotidiana. Mostraba cómo la mujer es empujada a asumir el rol de, digamos, directora de proyecto en su propio hogar. Es decir, ella sostiene el organigrama logístico completo en su cabeza, mientras el resto del ecosistema familiar adopta un rol de ejecución pasiva. Exacto, esperando pacientemente a recibir instrucciones claras, como si fueran empleados. Ya. Pero al llegar a este punto, siempre me surge una duda y una resistencia importante con estos términos. A ver, ¿qué parte te rechina? Pues al utilizar terminología corporativa como directora de proyecto o al tratar la convivencia familiar como una carga laboral, Ujú. ¿no existe un riesgo inmenso de despojar de afecto y calidez al propio hogar? ¿O mirándolo desde el ángulo contrario? O sea, ¿acaso esa romantización tradicional del cuidado amoroso es precisamente el camuflaje perfecto que invisibiliza el esfuerzo? Esa resistencia que mencionas es la clave de bóveda de todo este análisis. La romantización del cuidado no es un efecto secundario sin más, es el mecanismo central que invisibiliza el agotamiento. O sea, que llamarlo amor es la trampa perfecta para que funcione a costa de unas pocas personas. Efectivamente, y explica por qué este fenómeno recae en un sector muy específico. Porque los datos fríos destrozan cualquier intento de romantización. Cuéntame esos datos, porque seguro que son demoledores. Lo son. Si analizamos las cifras del Club de Malas Madres, un 73% de las mujeres asume las tareas doméstico-familiares y, crucialmente, toda esa gestión invisible asociada. Madre mía, casi 3/4 partes. Y si nos vamos a estadísticas institucionales puras, el Instituto Nacional de Estadística en España mostró en 2023 un dato brutal sobre las separaciones. Sobre la custodia de los hijos. Sí, la custodia exclusiva se sigue asignando a la madre en casi un 48% de las ocasiones. ¿Sabes cuál es el porcentaje para el padre? Supongo que será bajísimo. Un ínfimo 3,5%. O sea, los números evidencian una asimetría estructural, no un instinto natural ineludible. Y para sostener esa estructura, el cerebro mismo termina modificándose, ¿no? Porque la neurociencia explica que nadie nace siendo un gestor logístico infalible por defecto. Así es. La neurociencia, a través de las reflexiones clínicas de expertas como la psicóloga Ana Asensio, nos detalla cómo el cerebro femenino es condicionado desde la primera infancia. O sea que se moldea a base de expectativas. Totalmente. A través de la estimulación constante del entorno y las expectativas sociales, se fomenta que los dos hemisferios cerebrales se comuniquen de una forma específica. Para mantener siempre encendidas las funciones cognitivas superiores, imagino. Eso es. Se entrena a las niñas para estar hipervigilantes, para leer el contexto, planificar y anticiparse a las necesidades de los demás. Se crea una arquitectura cerebral orientada al cuidado múltiple. Lo cual enlaza, de manera milimétrica, con la perspectiva conductual que aporta Ítaco psicólogos. Ellos hablan del condicionamiento operante. Un concepto clave, sí. Porque no se trata únicamente de que se enseñe a cuidar de manera teórica. Claro, es que la sociedad aplica un sistema de recompensas y castigos sumamente sofisticado. A través del condicionamiento operante, las conductas de sacrificio y entrega incondicional reciben una inyección constante de dopamina. Dopamina en forma de validación social, efectivamente. Exacto. Se premia el agotamiento con frases como «qué gran mujer» o «madre mía, cómo se desvive por los suyos». Pero, y aquí viene la trampa,
En el instante en que esa misma persona decide poner límites estrictos o exige equidad en casa, El refuerzo positivo se esfuma de golpe y es sustituido por el castigo social o la etiqueta automática de egoísta o mala persona. y la trampa de ese mecanismo psicológico es letal. Al recibir esa aprobación social de forma intermitente desde la infancia, Ujú. la persona desarrolla una adicción a complacer y sostener el entorno. Hasta que las demandas superan con creces los recursos de energía disponibles, claro. Pero parar se vuelve imposible, porque el miedo al rechazo social, al que dirán, es más fuerte que el propio agotamiento físico. Entonces, si partimos de este condicionamiento profundo que premia la anticipación constante, hay que preguntarse qué ocurre en la edad adulta. El choque con la realidad laboral, supongo. Exacto. ¿Qué pasa cuando esa persona entra de lleno en el mercado laboral? Porque ahí se produce un choque de trenes monumental entre dos mundos que exige ser analizado. Ahí es donde nace lo que la investigación sociológica define como la doble jornada. Hay un estudio cualitativo espectacular publicado en la revista Evidencia. Ah, el de las entrevistas en Buenos Aires. Ese mismo está basado en entrevistas en profundidad a 47 mujeres de entre 30 y 60 años y pone sobre la mesa números demoledores. Estas mujeres invierten una media de 43 horas y media semanales en trabajo productivo remunerado. Su empleo formal, vamos. Claro. Pero a eso le añaden de media 13,4 horas a la semana de trabajo doméstico no remunerado. Pero lo más revelador de esa investigación no es la suma matemática de las horas, es la ambivalencia emocional desgarradora que experimentan estas mujeres. Porque el trabajo remunerado se defiende a capa y espada, ¿verdad? Sí, se percibe como una fuente vital de independencia, sociabilidad y autoestima. Pero simultáneamente, en el momento en que se invierte tiempo en esa faceta profesional, se detona una culpa paralizante. Por sentir que se le está restando presencia o calidad al núcleo familiar. Ujú. Exacto. Y esa culpa se mantiene viva gracias a una trampa semántica muy sutil en la que cae prácticamente toda la sociedad. El estudio bonaerense señala el enorme daño que hace el verbo colaborar. Uf, la palabrita tiene tela. Llama poderosamente la atención que ninguna de las entrevistadas percibe el trabajo doméstico no remunerado como un trabajo real con entidad propia. Y lo que es peor, cuando la figura masculina de la familia realiza tareas, eso se codifica automáticamente en el lenguaje como una ayuda o una colaboración. Y ojo a qué tareas suelen ser. Estadísticamente suelen ser reparaciones estructurales, mantenimiento del coche o recados muy delimitados. Claro, y la propia palabra ayuda encierra un mensaje venenoso. Implica que el propietario real de la obligación es el otro, o la otra, en este caso. Es un engaño semántico tremendo que perpetúa a la mujer como única responsable. Totalmente. Y para visualizar el nivel de exigencia absurdo de esta dinámica, es hora de recurrir a un experimento mental para quienes nos escuchan. Venga, a ver ese experimento. Pensemos en un empleo corporativo estándar. Alguien tiene su contrato por 40 horas en una oficina. Pero resulta que en la sombra y de forma extraoficial, esa misma persona es la encargada exclusiva de, no sé, revisar que no falte papel en las impresoras. Ya, tareas secundarias invisibles. Y no solo eso, de recordar cuándo es el cumpleaños de cada compañero para organizar un detalle, de mediar secretamente cuando dos departamentos discuten y de planificar el menú del comedor para que sea equilibrado. Madre mía, es un segundo puesto de trabajo a jornada completa. Y lo peor es que nadie reconoce ese esfuerzo y nadie lo paga. Pero, ay amigo, si algo falla, el sistema colapsa y la mirada acusadora recae sobre esa persona. Ese es el trabajo remunerado y el no remunerado combinados. Es un ejemplo buenísimo. Y la estocada final de esa analogía corporativa ocurre cuando un compañero, un martes cualquiera, decide, por iniciativa propia, reponer el papel de la impresora. Y acto seguido espera un reconocimiento efusivo y una medalla por su gran ayuda, claro. Tal cual. Esa es la colisión real entre el trabajo remunerado y la gestión del hogar. Intentar sostener ambos mundos bajo estas reglas del juego desemboca inevitablemente en un colapso. Lo que la plataforma Somos Estupendas denomina el síndrome de la mujer agotada, ¿no? Efectivamente, un estado donde la apatía se vuelve crónica, la ilusión desaparece y la confianza en uno mismo se desmorona por completo. Porque, y aquí entramos en la biología dura y pura, el cuerpo humano sencillamente no está diseñado para mantener ese nivel de hipervigilancia de forma indefinida. Ni de broma. Es que el colapso orgánico no es una forma poética de hablar, es una cascada fisiológica medible. Es una reacción inflamatoria sistémica, según tengo entendido.
Exacto. Cuando el sistema nervioso opera bajo este nivel de alerta constante para que no se escape ningún detalle logístico, las glándulas suprarrenales liberan cantidades masivas de cortisol. Que es la hormona del estrés. Y el cortisol es vital para huir de un peligro inminente, claro, pero si la alarma nunca se apaga, el organismo acaba confundiendo esa química sostenida con un ataque físico. O sea, el propio cuerpo se ataca a sí mismo. Así lo explican los médicos de la Clínica Mayo. El sistema inmunitario empieza a interpretar ese estrés crónico literalmente como si fuera un virus o un agente patógeno invadiendo el cuerpo. ¡Qué barbaridad! Y claro, esa respuesta inflamatoria genera somatizaciones severas. Somatizaciones que van desde un insomnio rebelde, hipertensión y problemas estomacales crónicos hasta la aparición de ataques de pánico. Ataques de pánico ante estímulos absolutamente cotidianos. Ujú. De hecho, la propia psicóloga Ana Asensio relata en uno de los testimonios cómo su colapso personal llegó a un extremo muy fuerte. ¿Qué le ocurrió exactamente? Pues llegó un punto en el que el simple sonido de un niño llorando le detonaba un ataque de pánico incontrolable. O sea, su sistema de alarma estaba tan fracturado que el cerebro asociaba cualquier demanda externa, por pequeña que fuera, con la destrucción total de sus recursos. Es que el sistema colapsa y la mente busca vías de escape de emergencia desesperadamente. Y es aquí donde Ítaco Psicólogos advierte sobre las conductas de evitación y escape. Como el consumo compulsivo de redes sociales, el famoso doom scrolling. Eso es. Y no es simplemente un mal hábito, ojo. El mecanismo cerebral detrás de deslizar la pantalla infinitamente leyendo noticias catastróficas responde a un intento del cerebro por extraer pequeñas gotas de dopamina. O sea, busca anestesiarse. Busca anestesiarse o sentir una falsa ilusión de control frente a la avalancha de información, aunque sea negativa. Prefiere eso a enfrentarse a la propia realidad agotadora. O algo que resulta todavía más perverso, a mi modo de ver, buscar placer en seguir trabajando. Esa necesidad irrefrenable de sentarse a contestar correos a las 12 de la noche. Ya, para sentir que cierras tareas. Claro, simplemente porque limpiar una bandeja de entrada ofrece un principio y un final claro. Ofrece un resultado medible. Algo que la gestión del hogar o la carga mental emocional nunca jamás proporciona. Es brutal. Y ese falso sentido de control nos lleva a una de las paradojas de la salud más llamativas que arrojó la investigación en Buenos Aires. A ver, cuéntame. Pues un 76% de las mujeres sometidas a esta doble jornada confiesa no realizarse controles médicos preventivos generales por pura falta de tiempo. Un 76%, tela. Sin embargo, resulta incomprensible a primera vista que el 90% de ese mismo grupo sí cumpla con un rigor absoluto con prácticas ginecológicas específicas como las citologías o el Papá Nicolau. Claro, porque ahí entra el sentido del deber, lo que evidencia que la motivación detrás de esa única visita médica no es el autocuidado genuino, compasivo y amable hacia una misma. Sino que Es el terror cerval a fallarle a la maquinaria. O sea, es un mantenimiento puramente mecánico, asegurarse de que el motor no se pare por una enfermedad grave para poder seguir produciendo y cuidando. es el sentido del deber llevado al extremo fisiológico. Y por supuesto, la onda expansiva de esta saturación arrasa con el entorno afectivo. El impacto en las relaciones de pareja es devastador. Supongo que la desconexión se vuelve total. Absoluta. La desconexión emocional es total, la libido y el deseo sexual desaparecen, aplastados por el exceso de cortisol y el resentimiento acumulado. Ya, no me extraña nada. De hecho, no es casualidad que muchísimas mujeres, al traspasar la frontera de los 40 años, constaten que llevan décadas gestionando la logística vital en solitario. Y claro, ante la evidencia de que su compañero de vida representa más una carga añadida que un equipo de soporte, optan cada vez más por la separación formal. Es la consecuencia lógica de un sistema insostenible. Fíjate, volviendo a la imagen del principio, a esa persona incapaz de descansar en el sofá frente a esa, digamos, caja de la nada en la que otros parecen poder refugiarse tan fácilmente. Sí, la taquicardia del sábado por la tarde. Entendiendo ahora cómo el cortisol inunda las venas y cómo el condicionamiento social castiga la inactividad, cobra todo el sentido del mundo que el propio descanso desencadene ansiedad. Totalmente. Se genera taquicardia porque el sistema nervioso hiperactivado procesa el acto de descansar como si uno estuviera bajando la guardia en el centro de un campo de batalla.
Es fascinante y aterrador a partes iguales. Entonces, ¿cómo salimos de aquí? Entender este mecanismo es crucial para trazar una hoja de ruta de supervivencia. Pues la clave psicológica que aporta Ana Asensio para desactivar esta bomba de relojería es contraintuitiva pero vital. Ella dice que hay que descansar sin estar cansadas. Ah, me gusta. Como anticiparse al golpe. Exacto. Igual que la medicina insiste en beber agua antes de sentir sed, puesto que la sed ya es un indicador de deshidratación celular, hay que forzar paradas de recuperación antes de alcanzar el colapso nervioso. Y para lograr eso, hay que abrazar una máxima que resulta muy áspera, pero absolutamente sanadora. Hazlo aunque sea con culpa. Esa es la frase clave. Sí, señor. Porque al final, la culpa es solo la resaca de ese condicionamiento social que hemos analizado. Es una emoción que sirve de tapadera, esconde un miedo profundo a no ser suficiente y una rabia inmensa por la injusticia del sistema. O sea, atravesar esa culpa es el único camino. Hay que atravesarla como si fuera un síndrome de abstinencia, soportando el malestar inicial. Es una píldora amarga, pero necesaria. Y en términos prácticos, esto requiere una redefinición total de lo que significa delegar, ¿no? Sí, porque delegar de verdad exige la capacidad de volverse ciego al resultado. Si se transfiere una tarea a otra persona, la revisión y corrección posterior sigue consumiendo carga mental. Es que delegar no es supervisar. Claro, hay que aniquilar la autoexigencia y el perfeccionismo estético. No importa si algo no se hace exactamente igual o con el mismo estándar de limpieza. El objetivo primordial es proteger el ancho de banda mental, no ganar un premio a la eficiencia doméstica. Básicamente es decirle a quien nos escucha que tienes que soportar la incomodidad física de ver que las cosas no se hacen a tu manera para poder salvar tu salud mental a largo plazo. Tal cual. Y mientras se reeduca al entorno, la Clínica Mayo ofrece una herramienta fisiológica táctica para frenar los picos de cortisol frente al estrés. ¿Y en qué consiste? En modificar la reacción de alarma, anclando la mente en hechos neutrales o positivos del presente inmediato. Romper el bucle de anticipación catastrófica centrándose en estímulos sensoriales seguros aquí y ahora. A esto supongo hay que sumarle hábitos básicos de recuperación biológica. Por supuesto, una defensa biológica innegociable, una dieta saludable para sostener los niveles de energía, limitar las noticias negativas y un mínimo de 150 minutos de ejercicio físico moderado a la semana. Para metabolizar químicamente el estrés acumulado, claro. Y por encima de todo, una depuración social selectiva. Priorizar implacablemente a aquellas personas que recargan la batería emocional, frente a las interacciones sociales que solo saben drenarla. Bueno, vamos a recapitular y aterrizar todos estos conceptos, que ha sido un viaje intenso. Ha quedado patente que la carga mental no es una invención moderna o una queja sin base. No es un concepto abstracto de redes sociales, desde luego. Es el resultado directo, medible y físico de un sistema socioconductual muy antiguo que ha delegado el procesamiento invisible de la vida en una sola parte de la población. Esto genera un agotamiento crónico que requiere cambios estructurales y mucha asertividad para sanar. Y tolerar esa culpa inicial que supone empezar a priorizarse, claro. Exactamente. Pues para cerrar este análisis a fondo, si proyectamos todo esto hacia el futuro inmediato, surge un pensamiento provocador para que la audiencia lo explore por su cuenta. A ver, déjanos pensando. Vivimos en un momento donde la inteligencia artificial y la domótica avanzan prometiendo automatizar toda esa logística invisible, desde frigoríficos que hacen la compra de forma autónoma hasta algoritmos que organizan agendas familiares. ¿Cierto? Parece que la tecnología nos va a salvar. Pero la pregunta clave es, ¿logrará la tecnología erradicar finalmente esta carga mental histórica, asumiendo ese puesto de directora de proyecto? ¿O simplemente inventaremos nuevas exigencias emocionales y expectativas invisibles para volver a llenar ese espacio liberado? Uf, qué miedo. Es que, fieles a nuestra naturaleza, quizá nos aseguremos así de seguir estando crónicamente agotados bajo una nueva fachada tecnológica. Qué planteamiento tan sumamente inquietante. Para dejar resonando, muchísimas gracias por ayudar a desgranar esta inmensa red de causas y consecuencias. Un placer, como siempre. La invitación que queda sobre la mesa hoy es clara. Intentar pausar de forma consciente, o al menos silenciar, esas agotadoras aplicaciones en segundo plano, por el resto del día. Y sentarse en el sofá asumiendo que el derecho a no hacer absolutamente nada no necesita ninguna justificación. Nos vemos en la próxima inmersión.